Como veíamos en este tape, mucha controversia alrededor de esta presidencia de Donald Trump en la Casa Blanca, pero para tratar de entender mejor y para ayudarnos a analizar este primer año de Donald Trump, le hemos pedido unos minutos en BTV Noticias a Mauricio Rabeufetti, periodista, corresponsal de la AFP, fue corresponsal en Washington también, también analista político, así que gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Empecemos, bueno, hay un millón de temas para hablar sobre esta primera presidencia de Trump, pero si tuvieras que quedarte con un enfoque de lo que ha sido este año, que ha sido muy controversial, ¿con cuál te quedás? Es una muy buena pregunta porque fue una presidencia que en un año trajo tantas cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados de los presidentes norteamericanos, incluso de los más conservadores y belicistas, que es difícil elegir. Pero creo que como paraguas, creo que es la constante búsqueda de enemigos externos, ¿no? Desde la campaña hasta ahora se ha presentado como un presidente muy combativo y muy poco efectivo, porque en realidad en cuanto a logros es un presidente que ha hecho realmente muy poco, apenas una reforma fiscal y el nombramiento de un juez en el Supremo Tribunal de Justicia. La mayor parte de las batallas, tanto judiciales como legislativas que ha asumido, las ha perdido. Ha sacado a Estados Unidos de la mayoría de los pactos internacionales trascendentes y ha tomado decisiones unilaterales de política exterior que responden más a un capricho que a estrategia. Me abrís ahí varios temas para hablar. Uno de ellos es lo de las batallas judiciales, que está muy vinculado a, entre otras cosas, al tema de la inmigración, que ha intentado hacer reformas significativas, tratando de desandar un montón de legislaciones que estaban protegiendo a algunos inmigrantes, por ejemplo, o permitiendo el ingreso a otros, y que el sistema judicial le ha puesto frenos. Eso es tal vez difícil de entender desde acá, pero es muy usual en la política estadounidense, o cómo funciona el sistema político en Estados Unidos, ¿no? Sí, y de hecho hay muchísimos uruguayos que tienen a sus familiares en una situación de incertidumbre en este momento, así que es un tema sumamente relevante. El tema migratorio para Trump fue un caballito de batalla desde la campaña electoral. Con el muro, desde el muro. El muro es la medida más icónica, más simbólica que él quiere tomar y por la que está dispuesto a pelear, porque responde a la base más conservadora, más reaccionaria de sus votantes. Hasta ahora no lo ha logrado. Yo creo que es difícil que lo logre en este contexto político en Estados Unidos. La realidad es que las batallas judiciales a las que vos te referís son las que le han puesto coto al presidente en sus intenciones de terminar con algunas políticas migratorias que en definitiva lo que hacen es consolidar una situación de ayuda al empleo a las grandes corporaciones norteamericanas. Es decir, él incluso se está tirando contra algo que las propias empresas norteamericanas necesitan, que es empleados ávidos de trabajar. ¿Y quiénes son los más ávidos de trabajar? Los inmigrantes. Bien, tal vez una de las cosas que ha sido más llamativa de Donald Trump es el uso que le ha dado a Twitter y cómo se lo ve permanentemente en combate, diciendo cosas que no son presidenciales o no son de lo que estamos acostumbrados a como presidenciales. ¿Es sostenible una presidencia de tantos años en este nivel de combate? Depende si le da la salud. El hombre que ya se está hablando de su salud mental. De su salud mental, si es estable o no, y si está pasado de peso o no. Que esos son los debates que están en Estados Unidos. Él dice que es un genio estable. Yo creo que lo de genio es muy discutible. Lo de estable, claramente, la realidad muestra que no lo es. Toma decisiones bastante díscolas y sin demasiado sentido. Es un gobierno por Twitter en términos comunicacionales, pero en términos ejecutivos ha tomado decisiones que básicamente han retraído el papel de Estados Unidos en el mundo, y eso no lo hizo por Twitter, eso lo hizo de manera directa. Vamos a poner algunos ejemplos: la salida de Estados Unidos del TPP, que es un acuerdo comercial que une a los países del Pacífico, la renegociación del NAFTA, ahora quiere dar por tierra con el acuerdo con Irán, su decisión sobre reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que lo que hizo fue encender la mecha de un conflicto sin buscar siquiera una solución negociada, cuando Estados Unidos sí tiene peso para hacerlo. Lo que está logrando es hacer un show mediático a través de Twitter, pero en la realidad es un presidente cuyos logros gubernativos son extremadamente escasos. Es decir, en un año de gobierno de Trump, ninguna de las cuestiones verdaderas que él ha propuesto, salvo la reforma fiscal, las ha logrado. Y el fracaso más importante es la reforma del sistema de salud. La reforma del sistema de salud, de lo que se conoce como el Obamacare,
Que intentó desandar en una política de Barack Obama. Claro, simplemente porque está en desacuerdo con ese programa que le dio asistencia a más de 20 millones de personas. Lo quiere desarticular, 3 veces fracasó en el Congreso. Es un presidente que ahora con una mayoría republicana no logra gobernar. En las elecciones de medio término ganan los demócratas. Es un gobierno que puede terminar con muy pocos logros y legados. Y el otro gran tema neurálgico que ha estado sobrevolando toda su presidencia es esta trama rusa de, si hubo injerencia o no, que tal parece, según las agencias de inteligencia, hubo injerencia rusa en la campaña electoral de Estados Unidos, y eso podría tener ciertas implicancias que salpiquen a él y a todo su equipo. Y a su familia. Y a su familia, que también son sus asesores, cosa que no es muy frecuente. ¿Cómo estás viendo este desenlace, teniendo en cuenta que, podría terminar hasta en un juicio político? Es difícil saber qué es lo que va a pasar hasta que la justicia, la justicia no se expida, pero sobre todo no avancen las investigaciones. En todo caso, esta es una presidencia que desde el principio está manchada por esa trama rusa. Y eso podríamos pensar que a Trump le quita de repente algún tipo de apoyo. Lo que le genera es algún nivel de crítica, pero si miramos las encuestas, siempre nos concentramos en decir, tiene el nivel de popularidad más bajo para un presidente en los primeros 6 meses o en el año de gobierno. Nosotros aquí en Uruguay tenemos un presidente que tiene 36-37% de popularidad, pero ganó con mayoría, ganó con más del 50% de los votos. Trump pasó de 46 a 38-39. Hay una diferencia de apenas 8 puntos. Su base de popularidad es estable. Las encuestas lo muestran clavado en un 35-36%. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene votantes muy fieles. Por lo tanto, es una persona que ha logrado, su mensaje realmente le llega a una parte importante de los norteamericanos que son muy activos electoralmente. Los que critican, no sé si están tan volcados a las urnas, porque recordemos, el voto no es obligatorio en Estados Unidos, y eso es un parámetro que nos cuesta bastante asimilar desde esta parte del mundo. Desde Uruguay. Ese es un tema bien interesante, que es el de, tú viviste, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo es el norteamericano que está sosteniendo a Trump, el que lo votó y el que hoy en día lo sigue apoyando, y si crees que ha habido un cambio de sensibilidad o estamos viendo realmente las verdaderas costumbres o cultura de ese país. Me preguntaba, por ejemplo, en estos últimos días se ha hablado del tema del acoso sexual y de relaciones extramatrimoniales de Trump, que en otro momento de repente hubieran sido para otro presidente tal vez motivo para que terminara o pidiendo disculpas, como sucedió ya, o hasta hay legisladores que han tenido que dar un paso al costado. ¿Hay un cambio de sensibilidad en Estados Unidos y nos estamos dando cuenta ahora? Yo no creo que haya un cambio de sensibilidad. Empiezo por el final de tu pregunta. En el caso de Trump, él ganó siendo un misógino confeso, porque hubo un escándalo sobre sus afirmaciones, sobre su consideración de las mujeres, que no es para nada positiva, durante la campaña electoral, y ahí pensamos que Trump se desarmaba y resucitó, y le ganó a una mujer candidata. Entonces yo no lo tomaría como un factor relevante en el análisis de lo que puede pasar hacia adelante, por ejemplo, una potencial candidatura de Trump a la reelección. ¿Quiénes son los votantes de Trump? Hay una parte muy reaccionaria de la sociedad norteamericana, una parte de la sociedad norteamericana que está en contra de cambiar el statu quo, que es lo que Obama pretendió hacer y logró realmente de manera muy relativa. Pero también hay mucha gente que está contenta porque hoy la tasa de desempleo en Estados Unidos es la más baja desde el año 2000. Y ese trabajador que tiene empleo se lo puede atribuir en buena medida al gobierno de turno. Con lo cual pensar en que Trump en este momento, estamos a 3 años todavía, ¿no? Parece que hace 5 años que gobierna el hombre porque es muy intenso y escribe todos los días. Es muy intenso, esa es exactamente la definición. Bien, y para finalizar, sobrevolamos un poco el tema de Estados Unidos y su rol en el mundo con esta presidencia de Donald Trump. Es inevitable pensar que Estados Unidos tiene lo que decir y un rol importante respecto al resto del mundo. A su vez está China, por otro lado, que ya no es solamente Estados Unidos o solamente Estados Unidos y Rusia, o sea, el mundo va por otro lado ahora. La pregunta es, con esta presidencia de Donald Trump, ¿Estados Unidos se está metiendo para sí mismo y está cambiando su rol, o puede mantener ese rol de liderazgo a nivel mundial? Claramente Trump está cediendo espacios de poder y espacios de protagonismo que Estados Unidos tenía.
el hecho de salirse de acuerdos internacionales, el hecho de salirse de la UNESCO, por ejemplo, implica que el país no tiene incidencia en ciertas definiciones de políticas que pueden ser relevantes. Lo que pasa es que él es un proteccionista consuetudinario, y lo que pretende es que Estados Unidos primero solucione lo que él considera problemas internos para después eventualmente salir al ruedo. Hay que ver si le da el tiempo entonces. La verdad es que está cediendo espacios, y China muy inteligentemente está aprovechando, China y Rusia están muy inteligentemente aprovechando esos espacios que Trump está cediendo. Básicamente eso es lo que está pasando con la política exterior de Estados Unidos. Mauricio Rabuffetti, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda y rápidamente se viene el deporte a BTV Noticias. Ya venimos.